Un saludo para todos nuestros hermanos de Casa de Pan, Templo Belén. Estamos una vez más con ustedes ya en esta época de Navidad, contentos, alegres y felices porque creemos que nuestro Dios se hizo carne, se humanó y habitó entre nosotros. Y eso nos trae alegría, gozo y felicidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso queremos orar en agradecimiento y vamos a hablar en este mes de muchos aspectos que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que vale la pena entender por qué, aunque sabemos y comprendemos que por lo que dice la Biblia y por los estudios que se han hecho acerca de los tiempos, la época, estamos hablando de las estaciones y la cultura inclusive del pueblo de Dios, pues estamos con un alto nivel de certeza. Jesucristo no nació en esta fecha. ¿Pero por qué lo celebramos en esta fecha? Algunos creyentes dicen que no se debería celebrar. ¿Será que no? ¿Qué podríamos hablar acerca de esto? Lo más importante, y eso sí quiero recalcar, que el nacimiento de Jesucristo tiene un significado muy importante para la humanidad. Y que hay muchas naciones en el mundo donde es triste esta época porque nadie, absolutamente nadie, en términos de esas culturas y pueblos no alcanzados, piensan en Jesucristo. Y cuando digo que esto es triste es porque vemos tanta aflicción, tanta necesidad. Si las personas conocieran quién es Jesucristo y lo que significa, sus vidas serían muy diferentes. Por eso predicamos el Evangelio y queremos llegar a cada lugar. Por ahora podemos decir que por lo menos en la cultura nuestra, la Navidad trae alegría y felicidad con contadas excepciones, salvo cuando alguien, precisamente en esta fecha, porque hay festividades, a veces en un accidente, una situación dolosa o bueno, en fin, cualquier manera, o coincidentemente perdió un familiar querido en estas fechas. Entonces el dolor se hace más fuerte porque recuerdan la felicidad que compartían en esta época con la familia y ahora no se puede hacer cuando un ser ha fallecido, un ser querido. Oremos dándole gracias a Dios, porque lo más importante es que Jesucristo está con nosotros, que Él nació y nos ha salvado y nos ha rescatado, y que consigo mismo trae muchas bendiciones para todos nosotros, bendiciones de todo nivel, lo más importante, lo espiritual. Pero también detrás de ello viene una añadidura, nos sana físicamente, nos restaura emocionalmente, nos ayuda, nos guía, nos dirige. En fin, tantas cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero más que individualmente quiere bendecir a nuestras familias. Por eso en Navidad debemos de pensar en familia. Padre Santo, gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, por tu Hijo Jesucristo, quien nació para traernos vida y vida en abundancia. Gracias, oh Dios, porque te hiciste hombre, te humanaste. Creemos en esa encarnación. Emmanuel, el mismo Dios con nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque tu Santo Espíritu nos empieza a acompañar y ayudar, porque glorifica a Jesucristo. Y todo esto basado simplemente en esa revelación que hace posible que nosotros podemos llegar a ti por medio de Jesucristo, y si no sería imposible. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes en salvar a muchas personas que puedan conocer a Jesucristo. Por eso creemos en nuestros obreros que están haciendo un trabajo en aquellos lugares de pueblos no alcanzados. Queremos apoyarles y bendecirles y oramos por ellos, para que en muchos lugares del mundo se pueda conocer, no la fiesta de Navidad, sino qué significa, a quién representa aquel pequeño niño que nació para traernos vida y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que además de esa salvación espiritual que ya está en nosotros, queremos que toda la familia, nuestros vecinos tengan, que haya paz, que haya tranquilidad, que solamente viene por Jesucristo. Señor, que toda esa obra continúe, que Colombia lo necesita, cada casa, cada hogar, Señor, que haya reconciliación, que haya perdón, Señor. Si hay enfermos, que sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que están migrando, que han dejado su tierra, su parentela, buscando un mejor vivir en otro país que a veces no se logra, Señor, es muy complicado, Dios, guárdales y oro por ellos. Y todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando en esta hora, Señor, bendíceles, guárdales, ayúdales, guíales con tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos en todos los aspectos de la vida, ser buenos administradores. Queremos caminar contigo, honrarte y glorificarte, y en el camino bendecir a muchos más. En Cristo Jesús, gracias, oh Dios. Amén. Muy bien, la pregunta es interesante. Precisamente, normalmente cada año cuando estamos en esta época, muchos creyentes
se pregunta, pastor, ¿por qué hay cristianos que dicen que es pecado celebrar la Navidad? Por ejemplo, ustedes ven al fondo un arbolito de Navidad. Estoy en un lugar con un arbolito precioso, tenemos otros adornos por aquí y nos gusta ponernos alegres. En mi caso particular hay años en que no hemos puesto nada porque hay muchas cosas para hacer. En otras palabras, los adornos y todos aquellos símbolos que para muchos son malos, para otros son neutros, para otros pueden ser muy buenos, realmente son secundarios, hay que reconocerlo, pero hermosean. De hecho, podríamos pensar, si nos ubicamos en el arbolito, la Biblia dice que los árboles aplaudirán de contento. Y yo creo que de una u otra manera, cualquier árbol que se ponga en Navidad es un árbol de la naturaleza, fue creado por Dios. ¿Por qué algunos quieren decir que tiene un significado malo? Pues déjeme decirle que toda la creación fue contaminada por el pecado. Y que cualquier objeto creado, Satanás y los que le siguen, lo puede tratar de usar distorsionándolo para un propósito equivocado. Pero en la Biblia me dice claramente, aún los árboles aplaudirán al Señor contentos y alegres. Cuando vemos los árboles, cómo se reproducen, cómo hay de tantas calidades y colores y todo eso, cuando vemos un otoño o una primavera, ese fenómeno de que se caen las hojas o que empiezan a reverdecer, con los cambios de las estaciones en los países que las hay, ver ese fenómeno es asombroso y queremos tomar foto y decir, mire que estos cambios. Todo eso nos indica que Dios es un Dios de orden. Ahora bien, hay una situación que se da mucho en las discusiones entre nosotros los religiosos. No, que es que el arbolito, eso se lo inventaron en Europa, en ciertos lugares. Yo he escuchado bastantes enseñanzas acerca de esto, pero miremos qué nos dice la Biblia. Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Padre, gracias porque esta es su palabra que con suma urgencia la necesitamos. Guíanos y ayúdanos, porque queremos entender y comprender. Y queremos tener en esta época pues un correcto pensamiento y ubicarnos correctamente para poder explicar a las personas quién es Jesucristo y por qué vino, por qué se hizo Dios, se hizo hombre, nació, habitó entre nosotros. ¿Cuál era el propósito? Guíanos y ayúdenos. Y una vez más, como siempre, con suma urgencia, necesitamos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para responder a esta pregunta y tal vez otras alrededor, que nos van a poner en contexto para poder inclusive resolver algunas incógnitas acerca de otros temas que, si bien no tienen nada que ver con la Navidad, sí tienen que ver con preguntas que nos hacemos y que nosotros los religiosos a veces utilizamos para hablar de muchas cosas que pueden sonar interesantes, pero a veces nos alejan de la discusión más importante. Esta señal, el nacimiento de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Notemos esto, la palabra Navidad. ¿De dónde viene esa palabra? Por lo menos la nuestra, Navidad, viene de nativitas, que es del latín, y quiere decir simplemente nacimiento. Pues por ese lado, todos nacemos, muchos nacimientos, pero indiscutiblemente que este nacimiento, el nacimiento de Jesús, sea la fecha que sea, tiene que ser algo especial. De hecho, la Biblia dedica mucho de esto, profecías, el cumplimiento y la explicación de por qué el Dios creador se hace hombre. Inclusive, no solamente estamos hablando del latín, podemos hablar que en el francés cuando decimos Noel tiene que ver con nacimiento, Natale en italiano o Natal en portugués. En inglés tiene otra forma, es Christmas, que viene de Mass of Christ, la misa de Cristo. Ahora muchísimo, ahí llegó la misa. Bueno, la misa, un día estudiamos eso. Estudié música por muchos años en la universidad y pude entender las formas de música que existían, un asunto cultural. Y de hecho, cuando la misa como tal, una ceremonia que se inventó, reflejaba en sus partes toda la vida de Jesucristo. Por eso se habla de la misa de Cristo. Ahora, que ese término, el celebrar a Cristo, que eso es lo que literalmente quiere decir la misa, se haya tomado muchos aspectos idolátricos, eso tiene que ver precisamente con el problema que nos presenta esta discusión del arbolito de Navidad. Podemos encontrar en cualquier lugar, o por ejemplo en alemán, ese no creo que lo pronuncie bien, Weihnachten, noche sagrada.
Bueno, Jesús nació, creo que es importante esa noche. Pero podemos encontrarlo en muchos espacios, lugares, libros, y si viajamos por el mundo, cada lugar en el mundo donde se celebra la Navidad tienen símbolos distintos. Entonces encontramos un asunto importante para comprender: la cultura y la Navidad. ¿Es la cultura pecaminosa en sí misma? ¿O la cultura refleja un montón de costumbres que tienen los pueblos? Y que como tal, por la contaminación del pecado, pues muchas cosas de nuestra cultura están mal. Pero también el Espíritu Santo está hablando a todas las culturas que necesitan a Dios. Entonces hay expresiones culturales que reflejan precisamente esa necesidad de Dios. Pero sigamos mirando lo que dice la Escritura. Isaías 7, 10 al 13 nos ayuda a comprender un poco más. Más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pide al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo: escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Ahora ustedes se preguntarán: pastor, ¿por qué está leyendo ese pasaje si estamos hablando de la Navidad? Pues precisamente esta fue la situación en que el profeta es usado para hablarle a este rey Acaz. ¿Y cuáles fueron las palabras que le dijo, le respondió? Le dijo: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. El texto que leímos al principio. En otras palabras, yo quiero que esto quede muy claro. El nacimiento de Jesucristo es una señal de quién es Dios y de revelación y de mostrar: yo soy Dios, el que tengo el control de todo. En este caso, en aquella época, en el Antiguo Testamento, el rey Acaz aparentemente está diciendo: yo no voy a probar para nada al Señor. Esas actitudes de falsa piedad, cuídate de aquellos que tienen apariencia de piedad. Yo creo que son bastante peligrosas, lo dice la palabra del Señor. Y muchas veces nuestras discusiones religiosas, en cuanto a no comas, toca, no haz esto, esto es malo, esto es bueno, empezamos a tener distintos criterios acerca de cómo tomar las cosas de este mundo. Y es allí donde muchos empiezan a ser piadosos para mostrar su espiritualidad. No quiero irme en contra de nadie ni volverme crítico de otros, cosa que no está bien. Yo creo que la Biblia denuncia el pecado de todos nosotros. Todos somos culpables, pero todos por Jesucristo, por aquel que nació, podemos ser perdonados y rescatados. Pero he escuchado y he notado que muchos de los que predican, por ejemplo, en contra de la celebración de la Navidad o de poner o no poner un árbol, si usted no lo quiere poner, yo no tengo ningún problema. Es un asunto cultural, no es un asunto bíblico, pero tampoco es un asunto antibíblico. De hecho, podríamos encontrar miles de razones. Más de 50 textos en la Biblia hablan de los árboles. Y los árboles son utilizados de muchas maneras. Por ejemplo, Isaías 19 al 20 dice: plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa, que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Yo puedo tomar ese texto que está en la Biblia y decir: Dios va a poner el árbol o los árboles como señal de que Dios es creador y que Dios es grande y que Dios es el que hace la obra. Y entre ellos está el pino. Entonces, si tomo este pasaje, pues yo podría dar toda una cátedra teológica y bíblica para justificar el uso del árbol. Sin embargo, no lo vamos a hacer, porque Dios de muchas formas está utilizando todo lo creado, hasta tu capacidad, tu inteligencia. Ese deseo de buscar de Dios, esa sed profunda de yo necesito a alguien que me ayude a salir adelante. Ese es el Espíritu Santo convenciéndote, convenciéndonos a todos. La Biblia dice: pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos de Dios. Entonces, vuelvo a concluir. La palabra del Señor nos enseña claramente: toda la naturaleza fue contaminada por el pecado y Satanás distorsiona, y cualquier elemento lo puede usar para dañar y destruir. Y continúo con lo que he observado. Muchos, o la mayoría, o por no decir que casi todos, que predican, o en los videos que he visto, en contra del árbol, en contra de celebrar la Navidad, usan lo que llamamos una corbata. Y aquí ya el asunto se pone bastante simpático,
Porque precisamente la corbata fue originada en esos mismos sitios, por allá mismo, donde estos que predican en contra del árbol, la corbata fue creada en ese mismo lugar, más o menos esos mismos espacios, donde el arbolito se creó y lo adoraban allá, también inventaron la corbata. Y la corbata tiene toda una historia que la anudaban, que como símbolo, cuando iban a la guerra, las mujeres a sus hombres, en Croacia, precisamente en esa región por allá, donde están los celtas y todo este tipo de cosas en Europa. Y se inventaron eso, los franceses lo vieron muy interesante y le ponían, bueno, moños y cosas, hasta que llegó a simbolizar aristocracia. Es tan fuerte esto que en Croacia, cada año, 18 de octubre, se celebra el Día Nacional de la Corbata. Pues podríamos decir entonces que la corbata también es usada como un símbolo nacional de un país y que es muy importante, hasta le dedican un día. Pues entonces la corbata también es pecaminosa. Entonces, ¿qué hago yo como predicador? Usando corbata, que viene del mismo lugar donde supuestamente adoran los árboles, pero ahora la corbata también es un símbolo, hasta tiene un día. Entonces, ¿por qué no me quito la corbata? Pues tendríamos que dejar de usar cualquier cosa. La música, Satanás la utiliza para mal. Los instrumentos los utiliza para mal. La comida, cada comida a veces es dedicada para muchos usos, viles inclusive. ¿Qué podríamos hacer? El capítulo 8 de la primera carta a los Corintios nos da una explicación muy sencilla y quiero ir redondeando y concluyendo con esto para tener con claridad qué debemos hacer en esta época. Dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Aquí había surgido una discusión bastante fuerte entre los corintios, porque había gente que idolátricamente, imagínense, era comida que todos sabían, ellos, estas culturas paganas, dedicaban a sus ídolos. Entonces los cristianos dicen: si me invitan a comer allá, ¿yo como o no como? Es algo parecido al arbolito: participo o no participo, lo hago o no lo hago. Entonces mire la respuesta del versículo 2 del apóstol Pablo: el que afirma que lo sabe todo en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y si hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, entonces cuando comen un alimento que fue ofrecido a Dios, no consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Muy bien, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Hay dos leyes, la del conocimiento y la del amor. En el caso de los ídolos, sabemos que los ídolos son falsos, que no hay dioses poderosos que ellos simbolizan, no existen, no saben, no entienden, no hablan, no pueden responder. Entonces, como yo sé eso, pues eso que lo están dedicando a un dios, eso es comida, eso no tiene ningún efecto espiritual. Entonces podría comer, pero aquel otro que es débil sí puede ser tropezado. Pero esa es la ley del conocimiento. Yo sé que eso no es nada, que eso no son dioses verdaderos, entonces puedo comer. Pero yo también me debo a la ley del amor. En este caso es lo mismo. Si yo veo que a un hermano, no digamos un hermano, si es un hermano en la fe que es creyente y conoce al Señor, yo no me voy a poner a discutir acerca del árbol. Pero si él está firme en la fe, yo no creo porque yo use el árbol o no, se vaya él a condenar o a perder. En otras palabras, mi discusión con la gente tiene que tocar los aspectos que desafían al ser humano, que lo ponen a pecar, que lo destruyen, que dañan a la familia. De eso debo hablar. Y lo más importante no es condenar, sino ofrecer la salvación. Por supuesto que tengo que advertir que el que no reconoce a Jesucristo y camina en el pecado va a tener consecuencias. No puedo ocultar ni predicar un evangelio que solamente apela a decir Dios es bueno. Claro que Dios es bueno, pero ese Dios bueno te quiere librar de lo malo que estás viviendo. Y también tengo que denunciar el pecado para que entonces se llegue al arrepentimiento. Sin embargo, lo que dice la Escritura aquí, que si es por el conocimiento, hay muchas cosas que por ejemplo, yo estoy seguro,
Los árboles glorifican a Dios. Y también estoy seguro que realmente en nuestra Colombia, más y los países latinos, el problema en la Navidad no es que haya árbol o no. El problema es que en estas fechas o en cualquier fecha se enfatiza lo que sea para utilizarlo como excusa e irse tras cosas que son pecaminosas. Pero todavía en esta época hay gente que por lo menos se reúne en familia y quiere ser bondadosa y regalar cosas. No tienen una idea exacta de quién es Dios, no tienen una idea exacta de lo que hizo Jesucristo, quién fue ese pequeño niño, y entonces revuelven y confunden. Esos son ellos. Porque yo más bien, en lugar de elaborar mi conocimiento y tratar de entrar en una discusión terrible, que me cuesta demostrar que un árbol es pecaminoso, que porque en una cultura que no conozco lo fue. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Hay muchas cosas en nuestra cultura que otros creyentes, evangélicos como nosotros, no comprenden. Hay costumbres que nosotros tenemos que para ellos son absurdas, son tontas. Y si nosotros vamos a otros pueblos, también donde hay evangélicos de nuestra misma iglesia, Asamblea de Dios, ellos por su cultura tienen otras concepciones en aspectos que no son determinantes en cuanto a quién es Dios, quién es Jesucristo y la salvación. Tienen que ver con la cultura. Ahora, hay cosas culturales que abiertamente van en contra de la palabra. En otras palabras, lo que yo quiero hacer entender es que el énfasis de cualquier época, cualquier momento y lo que debe salir de nuestra palabra es Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Entonces, dice la palabra del Señor para concluir el texto, por lo menos en la parte de 1 Corintios, el capítulo 8. Voy a leer ya apenas del versículo 10 en adelante. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. ¿Qué es lo que me dice el apóstol Pablo? Que Jesucristo murió tanto por los débiles como por los fuertes. Ahora, para nuestro caso, los creyentes somos. Creemos en la Escritura, y si a un creyente tiene claro quién es Jesucristo, no va a adorar ni los árboles, no va a adorar ni las corbatas, no va a adorar cualquier cantidad de otras cosas. También quiero dar otro ejemplo. Muchos dicen, ¿por qué guardamos el domingo? Pues hay unas explicaciones básicas del día de descanso. Otros dicen que el sábado, otros se ponen a pelear. Pero dicen, no, pastor, pero es que el problema es que el domingo hay culturas paganas que lo dedican a la luna. Entonces no dediquemos el domingo al Señor. Pero otros que dicen que el sábado sí, pero es que hay otras culturas que el sábado lo dedican a Saturno. Cada día de la semana está dedicado a un Dios. Y ya hasta ni recuerdo yo si el lunes es el de la luna, más bien el domingo tiene otro significado. Pero todo lo que Dios ha creado, el enemigo lo quiere utilizar para mal. Él no tiene la capacidad de crear cosas, utiliza lo que Dios tiene. El problema es que nosotros empezamos a tener discusiones acerca de formas y de cosas culturales que nada tienen que ver con lo esencial. Quiero concluir de nuevo. No perdamos el tiempo. Si tú te sientes muy mal teniendo un árbol en tu casa, no lo pongas. Pero no trates de enseñarle a la gente, mira, el arbolito es malo. Porque más bien no le dicen, mira, te quiero presentar a Jesucristo. Los árboles aplauden a Jesucristo. Tú puedes hacer que el arbolito que tengas en la casa no sea una excusa para en el momento de repartir regalos empezar a decir quién regaló el más bonito, aquel me quiere, aquel no me quiere. Recuerda que Jesucristo creó todo. Las luces, por ejemplo, ¿es bueno usar luces o no? Pues la Biblia, así como habla de árboles y habla de el hombre que cree en Dios, dice que será como árbol plantado junto a aguas. Nosotros, la iglesia, estamos insertados en la vid y los pámpanos. Los árboles en la Biblia se utilizan como bendición, pero todos los árboles de la Biblia, siempre, cuando llegamos al fondo de su explicación, habla de la raíz de Judá. Pero ¿quién es Judá? Es parte del pueblo de Israel, y Dios creó el pueblo de Israel para bendecir las demás naciones. Ese es el plan de Dios. Cuando habla de la vid y los pámpanos, yo soy la vid, mi padre es el labrador, los pámpanos, nosotros,
está hablando de Jesucristo. En otras palabras, todo lo que la Biblia ofrece y habla siempre se centra en Él. Si yo le doy un uso de otra manera y empiezo a enfatizarlo de otra forma, estaré equivocado. Y voy a hacer una ilustración última muy personal. Yo toco trompeta y el Señor me ha dicho, toca la trompeta que cuando tú toques adorándome yo quiero sanar. Pero yo no puedo empezar a hablar que la trompeta santa del pastor Isaí, la sanadora. No, Dios me dijo que lo haga. Simplemente la música que adora a Dios, cuando adoramos a Dios hay sanidad. Y yo utilizo la trompeta porque Dios me la dio a mí. Mientras siempre lo que toque, lo que interprete, apunte hacia Jesucristo, será correcto. Pero si me diera por utilizarlo y ya cobro hasta por tocar, ¿quiere tocar la trompeta? O yo voy a tocar una melodía especial solo para ti, dame un dinero para que sea sano. Estaré deformando el plan de Dios para ese instrumento que Él me permitió aprender a tocar. Tú y yo somos instrumentos. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos debe ser enfocado en predicar a nuestro Señor Jesús, a ese niño que un día nació para bendecir. Por eso esta época, aprovéchala y predico esto, enseño esto desde hoy para que lo ubiques en tu pensamiento y úsalo para bendecir a muchos, porque vas a tener la oportunidad de hablar con familiares, amigos, mientras comes natilla y buñuelo y chicharrón o lo que sea. Enfatiza a Jesucristo y no discusiones banales. Padre Santo, gracias. Estamos felices y siempre lo estamos porque tu Hijo Jesucristo nació, creció, nos dio ejemplo, modeló, fue a la cruz, resucitó y nos dio vida abundante. Y eso es lo que queremos reflejar, no solamente en esta fecha, sino todo el año. Pero en esta fecha queremos aprovechar, oh Dios, que las personas no tienen un entendimiento y enfocan la Navidad de muchas maneras, pues nosotros le vamos a mostrar el verdadero enfoque del nacimiento de Jesucristo. Así no sea esta la fecha exacta en que nació. Entre otras porque hay muchas discusiones cuál fue el día exacto. Y en lugar de pelear cuál fue el día exacto, más bien hablamos de la exactitud de la obra de Jesucristo, quien nació para bendecirnos. Señor, bendice a cada familia, nos gozamos y caminamos en fe para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos y ánimo, con gozo y alegría. Gracias por habernos acompañado en nuestro musical de Moisés, que estuvimos allí en aquella universidad, ese auditorio casi totalmente lleno. Fue una bendición. Bendiciones para todos, nos encontramos en una próxima ocasión.